En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con esta séptima charla acabaremos, gracias a Dios, la serie de antipapas que desde 1958 han ocupado fraudulentamente la sede de Pedro. Sobre Joseph Ratzinger, que fue elevado al sumo pontificado el año 2005, me voy a entretener lo mínimo posible. Es exactamente igual de hereje que sus antecesores, pero al mismo tiempo es mucho más peligroso, pues con ese barniz de tradicional que parecía tener, ha engañado a mucha más gente, y sobre todo a las personas que todavía poseían algún que otro tinte tradicional. Voy a intentar ser muy escueto. Es un anticristo más a la lista. Renuncia el Papa Benedicto XVI. Renuncia y dijo. El Papa renuncia. Renuncia del Papa.
Ratzinger, durante el Vaticano II, fue uno de los, entre comillas, teólogos más modernistas y radicales, junto con Karl Rahner y demás ralea. Fue nombrado cardenal por Pablo VI en 1977 y en 1982 pasó a ocupar el importante puesto de prefecto de la fe. Cuando el rito maquiavélico en el que Juan Pablo II pidió perdón por todo lo que la Iglesia había hecho de bueno y santo, allí estaba Ratzinger encendiendo velas tan contento y disfrutando como un enano, ayudando con su granito de arena al príncipe de las tinieblas que con aquel repugnante acto estaba tan contento como ellos. Ratzinger era muy astuto y para poder engañar mejor a lo de espíritu tradicional, elige para su pontificado un nombre más clásico. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Benedicto XVI. De esta manera, pareciera que se iba a desmarcar de los Juanes y Pablos, pero comenzamos el pequeño recorrido de su antipapado. Su amplio ecumenismo con los protestantes estuvo totalmente cargado de herejías. Les cuento unas poquitas. El 25 de mayo de 2006 le vemos en un templo luterano de Varsovia, en cuyo discurso dijo: «Doy gracias a ustedes por el don de este encuentro de oración en común. Nuestras aspiraciones ecuménicas deben estar impregnadas de oración en el perdón mutuo». El 23 de noviembre de 2006, en el discurso al, entre comillas, arzobispo anglicano de Canterbury, le dice: «Es nuestra ferviente esperanza que la comunión anglicana permanecerá fundada en los evangelios y en la tradición apostólica que forman nuestro patrimonio común. Que el Señor os continúe bendiciendo y pueda Él fortaleceros en vuestro ministerio en la comunión anglicana». Bien sabemos que los anglicanos no se basan ni en los apóstoles ni en la tradición, sino en el adúltero Enrique VIII. ¿Qué maldad hay en las anteriores palabras? Ratzinger pide bendiciones y alienta en su ministerio al líder hereje y cismático, y con estas palabras al mismo tiempo se está burlando y riendo a carcajada limpia de la inmensidad de mártires que sufrieron y murieron por querer continuar siendo católicos y no hacerse anglicanos.
El 8 de abril de 2005, Benedicto XVI da la comunión al fundador de la comunidad protestante de Taizé, al hermano Roger. Y el 17 de agosto de 2005, después que éste murió, Ratzinger dijo que el hermano Roger está en manos de la bondad eterna, del amor eterno. Él llegó a la felicidad eterna. Pero, ¿qué dices? Esa persona, Roger, abandonó la Iglesia Católica, rechazó su doctrina y fundó una secta más, protestante. Pero Benedicto XVI le pone de ejemplo. Y en el Día Mundial de la Juventud, el 19 de agosto de 2005, llegó a decir: el hermano Roger ahora nos visita y nos habla desde lo alto. Es ladino el antipapa. De su ecumenismo con los ortodoxos, entre comillas, diremos que el 29 de noviembre de 2006, en Turquía, celebró un servicio de oración en la Catedral Ortodoxa de San Jorge en Estambul. Al día siguiente, Benedicto XVI y el patriarca Bartolomé I, comillas, emitieron una declaración conjunta como pastores de la Iglesia de Cristo que son los dos. Cierro comillas. Mentira tras mentira, herejía tras herejía. Ni tú, Benedicto XVI, ni tú, Bartolomé I, sois pastores de la Iglesia de Cristo, y sí de la Iglesia del Anticristo. Y el 12 de noviembre de 2005, en un discurso dijo: mi cordial saludo al patriarca Máximo, primer jerarca de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria. Mis mejores deseos por su salud y por la feliz reanudación de su ministerio. Y el 30 de octubre de 2006 dice al arzobispo ortodoxo de Atenas que pido al Señor le sostenga en el desempeño del exigente servicio que el Señor le ha confiado a su cuidado. De su ecumenismo con los hebreos es tan voluminoso el tema que solamente indicaré que le encantaba ir a las sinagogas y reunirse con los miembros del pueblo que rechaza a Cristo como Hijo de Dios, y con ellos rezar y cantar a pleno pulmón. En cuanto a su ecumenismo con el Islam, más de lo mismo. El 30 de noviembre de 2006 rezó en la Mezquita Azul de Turquía, mirando en dirección a la Meca, y decía que tenía el respeto debido al libro sagrado de una gran religión, esto es, el Corán. Con las religiones paganas, más de lo mismo. El 18 de mayo de 2006, en un discurso dijo: es importante que en todo el mundo cada persona pueda pertenecer a la religión de su elección. Religión a la carta. Elija usted. En la homilía del 10 de septiembre de 2006 dijo: no dejéis de mostrar respeto por las otras religiones y culturas. No dejemos de demostrar un profundo respeto por su fe. Wir verletzen nicht den Respekt vor anderen Religionen und Kulturen. È questo il Dio di cui abbiamo bisogno. Non veniamo meno al rispetto di altre religioni e culture, al profondo rispetto per la loro fede. Una vez más, un acto de apostasía más. Que respeta las falsas religiones paganas cuyos dioses a los que adoran son sencillamente demonios, es un perfecto apóstata de la fe católica. El 2 de septiembre de 2006 elogió el encuentro ecuménico idolátrico de Asís y 10 días después dijo que para la teología escuchar las grandes experiencias y convicciones de las tradiciones religiosas de la humanidad es una fuente de conocimiento. Hay que ser re malo para decir que podemos aprender de las religiones paganas e idólatras. El 28 de noviembre de 2006 dijo que la presencia activa de las religiones en la sociedad es una fuente de progreso y enriquecimiento para todos. ¡Qué pena de hombre! Ratzinger, durante los años que ocupó el cargo de prefecto de la fe, escribió 24 libros, esto es, redactó un montonajo de tratados espurios repletos de herejías
como las siguientes. No es en vano la espera del Mesías para los hebreos, y que Jesucristo no tiene que ser visto como el Mesías, porque hay buenas razones para negar que el Antiguo Testamento se refiera a Cristo. Benedicto XVI enseña que los judíos se pueden salvar, que la antigua alianza es válida y que Jesucristo no es necesariamente el Mesías. ¡Qué blasfemia tan grande! Como vemos, Ratzinger no cree en Cristo. Dijo también que la Iglesia Católica no tiene el derecho de convertir a los protestantes. Y elogió la grandeza del, entre comillas, fervor espiritual de Lutero. Solo escuchar lo anterior hace daño. Enseñó que la Eucaristía protestante es una Eucaristía de salvación. Yo añado que tiene tanta salvación como la misa Novus Ordo. En ese montonajo de libros heréticos sigue con una mentira más, afirmando que el protestantismo ya no es herejía, porque según él, el protestantismo de hoy es algo diferente de la herejía en el sentido tradicional. ¿Se puede ser más cínico? Escribe que la validez del sacramento de la Eucaristía, la consagración de las especies sacramentales, no depende de la materia, forma, ministro e intención, sino, como él dice, comillas, la validez de la liturgia depende, en primer lugar, no en palabras específicas, sino en la comunidad de la Iglesia. Cierro comillas. Por eso han suprimido prácticamente todas las misas en que celebra el sacerdote solo, ya que sin la comunidad no hay Eucaristía. Afirma que el bautismo de los niños no tiene razón de ser porque, comillas, en los primeros siglos se inventó una enseñanza que me parece más bien ignorancia. Cierro comillas. Pero qué atrevido es el hereje. Escribe que el relato bíblico de la creación se basa en tradiciones paganas. Luego no es revelado por Dios. Se atreve a poner en duda el Éxodo cuando Dios le entrega a Moisés la tabla de piedra de la ley. Y afirma más de una vez que las sentencias de la Biblia no son ciertas. Ratzinger además postula la evolución. ¿Cómo no? También afirma que las religiones paganas e idólatras son puras y elevadas,
y asegura que en todas las épocas ha habido y hay santos paganos. Enseña que hay muchos caminos que llevan al cielo, además de la fe cristiana. Se van dando cuenta de la tradicionalidad del antipapa Ratzinger. Benedicto XVI insulta los decretos sobre la Eucaristía del Concilio de Trento diciendo que, comillas, lo expuesto en tan célebre concilio ofende a nuestros oídos ecuménicos. Cierro comillas. Él sí que ofende y sigue ofendiendo la santidad de un tan gran concilio, afirmando que la doctrina sobre el sacerdocio fue débil y desastrosa en sus efectos. Y escuchen bien lo siguiente escrito por Ratzinger. No todo concilio válido en la historia de la Iglesia ha sido fructífero. En última instancia, muchos de ellos han sido una pérdida de tiempo. De los sacrosantos concilios de la Iglesia dice que han sido una pérdida de tiempo. Increíble. Y peor todavía, tiene la osadía de criticar el credo de los apóstoles con estas palabras. Tal vez se tendrá que admitir que la tendencia a ese falso desarrollo que solo ve los peligros de la responsabilidad y no la libertad del amor, ya está presente en el credo. Increíble. Critica el credo porque obliga a creer íntegra la fe católica, bajo pena de condenación. ¿Qué lo vamos a hacer? Y sobre el Vaticano II dice que los textos sobre la libertad religiosa y sobre las religiones del mundo es una revisión del sílabus de Pío IX, una especie de contrasílabus. Esta cita es una de las pocas verdades que dijo, que el concilio es un antisílabus. Benedicto XVI afirmaba que Judas pudiera ser que no estuviera en el infierno,
Para refutar esto basta leer Mateo 26-24. Ay del hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le sería no haber nacido. Pero como a Ratzinger no le vale lo anterior, pues pasa de la divina revelación, ya que no cree en ella, pues esperaremos. Pues si no se arrepiente cuando muera, lo va a comprobar in situ. Respetaba a Hans Küng, negador de la divinidad de Jesucristo. Defendía con uñas y dientes la mal llamada libertad religiosa, yendo en contra del magisterio dogmático de la Iglesia. Negaba la resurrección. Decía, la fe en la resurrección no consiste en absoluto en la idea de la restauración de los cuerpos al que hemos reducido nuestro pensamiento, imagen pictórica utilizada en la Biblia. Lo que Pablo enseña no es la resurrección física de los cuerpos, sino la resurrección de las personas. Otra herejía magna. Después de esta, entre comillas, pequeña lista de herejías del pseudo Papa Ratzinger, refrescamos un poco el espíritu con verdades que ya sabemos, pero que animan el alma. Para salvarse es necesario creer en Jesucristo y en la Iglesia Católica. Juan 8:24 nos dice, os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creyereis en mí, moriréis en vuestro pecado. Y en 1439 Eugenio IV en el Concilio de Florencia afirmó ex cátedra: todo el que quiera salvarse, ante todo, es menester que mantenga la fe católica. Es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios y hombre. La Iglesia Católica, además, enseña infaliblemente que la antigua alianza acabó con la venida de Cristo. El Concilio de Florencia afirma que quienes practican la ley antigua y la religión judía pecan mortalmente y son ajenos a la fe de Cristo, y en modo alguno pueden ser partícipes de la salvación eterna, a no ser que un día se arrepientan de sus errores. Ya vimos que Ratzinger dice que la antigua alianza sigue siendo válida, afirmación que al mismo tiempo está negando que Jesucristo sea el verdadero Mesías, el Hijo de Dios vivo, ya que los hebreos siguen esperando al Mesías. Benedicto XVI, el 19 de agosto de 2005, dijo: ¿qué significa restaurar la unidad de todos los cristianos? Esta unidad no significa lo que podría llamarse ecumenismo de regreso, esto es, negar y rechazar la propia historia de la fe de uno. Absolutamente no. Como vemos, prohíbe el apostolado para la conversión de los protestantes, ya que su fe es tan verdadera como la católica. En cambio, Pío XI, en Mortalium Animos, del 6 de enero de 1928, decía: la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron. Ratzinger tomaba de la Sagrada Escritura lo que creía conveniente para sus fines, negando todos los pasajes que le venía en gana, como vimos antes. En cambio, el Concilio Dogmático Vaticano I afirmó: deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio,
ora por su ordinario y universal magisterio. También llegó a decir Ratzinger que había cristianos fanáticos que asaltaban y destruían templos porque consideraban al paganismo una idolatría que había que eliminar de raíz. Está claro que él no considera el paganismo como una idolatría. Luego Ratzinger es asimismo idólatra. Y tuvo la cara dura de llamar fanáticos a San Francisco Javier, a San Benito y a multitud de santos que destruyeron ídolos y templos paganos. También dijo que hay santos paganos, es decir, santos que adoraron dioses falsos. ¿Se puede decir cosa más perversa? Sí, que ellos han canonizado, entre comillas, a personas que adoraron muchas veces a dioses falsos, como Wojtyla. Recapitulamos. Benedicto XVI niega la divinidad de Jesucristo al decir que la religión mosaica sigue siendo válida. Benedicto XVI niega la resurrección de los cuerpos. Benedicto XVI, con sus escritos, palabras y acciones, demostró una y otra vez que es un gran hereje, pero que muy grande y además muy astuto e inteligente. A Ratzinger se le daba bien la mentira, se le daba muy bien engañar. Él ha conseguido hacerse pasar para la mayoría del Novus Ordo y también para muchos tradicionalistas como un conservador. Y la verdad es que sí que es un conservador, pues en sí mismo ha conservado todas las herejías posibles y más. Él parecía que amaba la liturgia tradicional, pues a veces la alababa y a veces se ponía las vestiduras litúrgicas más preciosas. Pero todo estaba dirigido a poder captar las almas de los tradicionales. Él liberó la Santa Misa llamada de San Pío V y al mismo tiempo la humilló al máximo al instituir que la misa ordinaria, la normal, la importante, era la parodia de misa de Pablo VI, haciendo de la verdadera y única misa de San Pío V una segundona, que en casos extraordinarios y cumpliendo una multitud de normas y obteniendo una serie de permisos, se podía tolerar celebrarla. La gente de la tradición estaba tan contenta, pero el motu proprio fue una jugada maestra y ha hecho un daño irreparable. Lo que han conseguido con lo anterior ha sido humillar al máximo la Santa Inmaculada Misa tradicional. Lo único que Ratzinger pretendía era llevarse al Novus Ordo la mayor cantidad de personas de pensamiento tradicional, cosa que consiguió en gran parte. Ratzinger de conservador no tiene nada, es un temible modernista. Fue puesto como jefe de la falsa iglesia para acaparar a los miembros de los diversos movimientos tradicionales, cosa que realizó perfectamente, e incluso hoy mismo lo sigue ejecutando a las mil maravillas. Me explico. Con Francisco hay más de 4 que dicen que es hereje, etc., y que no puede ser papa, ya que el papa legítimo es Ratzinger, que le obligaron a dimitir y entonces Francisco habría sido elegido inválidamente. La jugada es maestra. Los que afirman esto, que si no fuera por Ratzinger se habrían salido de la falsa iglesia al ver el desastre Francisco, pues siguen dentro del sistema gracias al gran modernista y gran hereje Benedicto XVI, tan hereje y modernista como Bergoglio. Eso sí, Ratzinger actuó siempre con modales más finos, pero igual de heréticos. Lo hicieron bien, lo realizaron perfecto. El, digamos, tradicional que se escapa de las manos del Lucifer Bergoglio cae en las manos del diablo Ratzinger. Y pobre de él. Para acabar el tema Benedicto XVI, veamos lo alucinante de algunas de sus afirmaciones. Comillas. La interpretación del cristianismo, la católica y la protestante, ambas cada una en su camino propio, son verdaderas en su momento histórico. La verdad se torna en una función del tiempo. La fidelidad a la verdad de antes consiste, precisamente, en abandonarla y en asimilarla dentro de la verdad de hoy. Cierro comillas.
¿Esto lo puede decir una persona racional en sus cabales? No, no lo puede decir. Ni el mayor demente puede afirmar tal brutalidad. Se carga el principio de no contradicción y el concepto de verdad. No cabe duda, el modernismo es la filosofía de los locos de atar. Y lo siguiente tampoco se queda atrás. Ratzinger dijo, comillas, nosotros mismos nos tornamos inciertos sobre nuestra fe cristiana. Cierro comillas. Consentir una duda sobre alguna verdad de la fe católica le convierte a uno en hereje, una simple duda consentida. Más todavía, escuchemos bien lo que ahora va a decir Ratzinger. Mucha falsa ansiedad sobre el pecado fue creado por una teología moral atrasada. Muchas veces fue nutrida y animada por consejeros espirituales. Hoy ella castiga al pueblo indisciplinado a mirar el cristianismo del pasado con una especie de cansancio que constantemente conserva al hombre en oposición a sí mismo, en vez de librarlo para una cooperación abierta, sin ansiedad, del hombre de buena voluntad. ¡Cuánta mala voluntad hay en este párrafo! El pecado es igual a la virtud. La verdadera moral que constantemente enseñó la Iglesia Católica para poder salvar el alma, Ratzinger la llama falsa y atrasada, porque exige luchar contra el pecado. Sigue habiendo materia para rato, pero creo que basta y bien con lo dicho. Ratzinger es el mismo demonio, pero apareciéndose con atuendos conservadores, y por eso el daño que ha hecho a los pocos que aún les queda un hálito de espíritu tradicional, los ha destruido con su falso y embaucador aire conservador. Pobre de ti, te escapaste de las crueles manos de Francisco y caíste en el abrazo criminal de Benedicto XVI. Huye pronto, te lo ruego por tu bien, pues de no hacerlo acabarás asfixiado, muerto, asesinado por la herejía y el pecado en los brazos del heresiarca Ratzinger. Y por fin, gracias a Dios, hemos llegado al último antipapa de la aborrecible lista. A Ratzinger todo indica que lo obligan a dimitir, y entonces aparece en escena el personaje más execrable de la historia que estamos contando. El 13 de marzo de 2013 fue elegido antipapa el argentino Jorge Bergoglio. Annuncio vobis Gaudium Magnum, habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Pobre San Francisco y todos los santos que han llevado este nombre, profanado ahora hasta el abismo por haberlo tomado este infame usurpador. Desde el momento de su elección,
no ha cesado un solo instante de proferir las más repugnantes herejías, groserías, insolencias, desvergüenzas, procacidades, cinismos, etc. Las ha manifestado de palabra, por escrito, con acciones, con gestos. Todo lo tiene estudiado, calculado y medido, y no dice ni hace ninguna de sus blasfemias sin que estén delante cuantos más medios de comunicación mejor. Se han burlado con asombroso descaro de lo más sagrado de nuestra sacrosanta religión. No ha quedado nada sano y puro que no haya ensuciado con sus palabras, con sus gestos, con sus acciones. Se ha burlado de Dios, de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen, de los santos, etc. Y ha ensalzado el pecado con todas sus fuerzas. Bergoglio, dijiste una verdad, que tu Dios no es católico. Verdad palmaria, pues tu Dios es Satanás, que es el verdadero Dios de todas las falsas religiones y de los herejes y cismáticos. Francisco tiene en su haber todas las herejías de los anteriores antipapas. Todas, pero agravadas aún mucho más por las que cada minuto, cada hora se inventa y realiza. No tiene ningún freno en la maldad y se da prisa, mucha prisa, pues sabe que no le queda mucho tiempo. Me tienen que perdonar, pero no tengo fuerzas para detallar lo que este personaje salido del Averno, este super anticristo, hace y dice, pues me hace daño repetirlo, ya que se ha reído de lo que pueda haber de más sagrado. Es comunista a ultranza, de ahí lo siniestro que ha hecho con los católicos chinos. Defiende el pecado impuro y antinatura a ultranza. Los edificios del Vaticano se han convertido en cuevas de vicio, los desfiles de modas en lugares sagrados, y que a la primera iglesia de la cristiandad, San Juan de Letrán, la convirtieran en una discoteca de pecado. Son cosas que no se pueden tolerar, además de esas encíclicas alabando el pecado. Es demasiado. No sigo, no quiero seguir. Me hace daño hablar del anticristo. Pero ¿es solamente Francisco el culpable? Es el principal culpable, pero ayudado y secundado por los cardenales y obispos del mundo y por todos los que le siguen, sean seglares o sean del clero. Es aterrador lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Y para tener bien agarrados en el error y en el mal a los pocos novus ordo que aún les queda algo de espíritu tradicional, pues aparecen los cardenales, entre comillas, salvadores, con sus dubias. La verdad es que todo lo de Bergoglio es una tremenda payasada macabra, porque consigue llevarse todas las almas al infierno. Sí, las dubias, las dudas de los cardenales salvadores. Pobre de todos esos conservadores, entre comillas, que toman a estos cardenales como salvadores de la debacle, cuando son tan herejes como sus jefes de filas. Para ilustrar el tema, le voy a contar una supuesta historia. Aparece un hombre al que le habían asestado 57 cuchilladas y 43 balazos. Imaginemos cómo estaba el pobre cadáver. Y un familiar, después de observarlo, hace una denuncia porque los médicos que le habían visto no le habían puesto un poco de mercromina en una heridita que tenía en un dedo del pie derecho. Pero por favor, si está todo destrozado, ¿a qué viene esa tontería que dice usted? Esto es absurdo, ¿verdad? Pues más absurdo todavía es que en la falsa iglesia del Vaticano II, repleta a más no poder de herejías y pecado, y totalmente destruida, igual que el hombre, de cuchilladas y balazos, aparezcan unos cardenales pidiendo explicación de por qué no le pusieron mercromina en el dedo del pie derecho. Pero señores míos, si Francisco ha proclamado miles de herejías, y estos cardenales piden cuenta de una herejía, las demás no existen. Tenemos que concluir que este asunto es un chiste,
o que está todo preparado para acaparar a los que comienzan a pensar que Francisco es un hereje. Entonces tales personas acuden a estos salvadores, los cardenales de la necromina del cadáver, y en última instancia se imaginan tranquilizar apelando a que el verdadero Papa es Ratzinger. Es chistoso el asunto. Hemos llegado a los tiempos de los que hablaba San Pablo dirigiéndose a Timoteo, tiempos en los que la sana doctrina no se soportaría y las gentes apartarían su oído de la verdad y se volverían hacia las fábulas. Sì, Andrea. Grazie, io vi dedico a tutti e voi pregate per me. Grazie, Santità. Grazie Papa Francesco. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, ma Dio mio. Sì, veramente, è nel nostro cuore. Due volte forse ci troveremo nell'inferno, Due volte forse ci troveremo nell'inferno, Guardi, penso proprio per lei, no, noi sì, magari, in questo periodo. Y yo añado, a las fábulas más repugnantes y absurdas. El Papa Francisco regresó a Caserta menos de 48 horas después de su primera visita, esta vez para reunirse en privado con su amigo el pastor evangélico Giovanni Traetino. Decenas de personas de la Iglesia Pentecostal de la Reconciliación no escondieron su alegría. Durante la visita privada al templo, Giovanni Traetino invitó al Papa a rezar juntos el Padre Nuestro. Después de las palabras del Papa, todos juntos volvieron a recitar el Padre Nuestro. Francisco almorzó con todo el grupo antes de despedirse, mucho más que una visita a un viejo amigo. Oración mundial por la paz. 400 altas personalidades de las principales religiones se dieron cita en Asís en la última jornada de diálogo y paz del Congreso Interreligioso promovido por la comunidad de San Gidio. Durante el encuentro ecuménico, el Papa Francisco rechazó el uso de la violencia en nombre de la religión, repudió las guerras, el terrorismo y la violencia y dijo que las sociedades actuales sufren una gran enfermedad que es la indiferencia. El Papa visitó el Kabaye Center, uno de los templos budistas más venerados de esta zona de Asia, para reunirse con la Samga, el Consejo Supremo de los monjes budistas del país. Antes de comenzar la reunión, Francisco se quitó los zapatos en señal de respeto. Luego, las dos delegaciones se reunieron en un salón del templo con una imagen luminosa de Buda. Luego citó a Buda. Sconfigge la rabbia con la non rabbia, sconfigge il malvagio con la bontà, sconfigge l'avaro con la generosità, sconfigge il menzognero con la verità. Possa questa sapienza continuare a ispirare ogni sforzo per promuovere la pazienza e la comprensione. Este gesto del Papa Francisco impresionó a los católicos en todo el mundo. E vi chiedo un favore di benedire me e la Chiesa di Roma. Esta mujer, la presidenta de la comunidad judía de Roma, fue la primera que saludó a Francisco en nombre de todos los judíos de la ciudad eterna. Lo recibió en un lugar muy simbólico que recuerda la terrible noche en la que los nazis capturaron a más de 1.200 judíos de Roma. De ellos, más de 1.000 fueron deportados a Auschwitz y solo 16 regresaron vivos a Roma. Luego Francisco se detuvo ante la placa que recuerda el atentado racista contra la sinagoga, en la que perdió la vida un niño de 2 años y 40 personas fueron heridas. Casti con tu hálito de vida.
Mai più, Signore. Siamo chiamati come cristiani e come ebrei ad interrogarci in profondità sul significato spirituale del legame que ci unisce. Pocos minutos después, el Papa llegó hasta la puerta de la sinagoga, donde le recibió el rabino jefe de Roma. Con estas charlas hemos tratado de combatir el error y exponer la verdadera fe de la Iglesia Católica. Hemos tratado de defender la verdad y el honor de Dios, ya que de no hacerlo nos expondremos a lo que afirma Santo Tomás. Si soportar las injurias que nos alcanzan personalmente es un acto virtuoso, soportar las que atañen a Dios es el colmo de la impiedad. Por lo tanto, el no defender la verdadera fe a nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos en que está tan gravísimamente ultrajado, sería el colmo de la impiedad. Lo anterior lo reafirma el Papa San Félix III al decir: el error que no se resiste queda aprobado. La verdad que no es defendida queda oprimida. Como todos los años, el Papa ha rezado junto a representantes de otras confesiones por la unidad de todos los cristianos. Han asistido representantes de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Anglicana, también metodistas y episcopalianos. Ha sido en la Basílica de San Pablo Extramuros para clausurar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Antes de comenzar, el Papa ha rezado junto al representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y al representante de la Iglesia Anglicana ante los restos del apóstol San Pablo, que todos veneran. Y ha mencionado a los mártires protestantes, ortodoxos y católicos que han entregado su vida por Jesús. Quanti fratelli oggi subiscono persecuzioni per il nome di Gesù. Quando il loro sangue viene versato, anche se appartengono a confessioni diverse, diventano insieme testimoni della fede, martiri, uniti nel vincolo della grazia battesimale. Sabemos bien de la importancia de mantener la verdadera fe. Es imposible salvarse si no se posee íntegramente la fe católica. Por eso San Ignacio decía que dos grandes virtudes son necesarias para salvarse: la fe y la caridad. La fe, que es el inicio de la vida, y la caridad, que es su cumplimiento. Hay que perseverar hasta el fin en la fe para ser admitidos en el reino de Dios. Quienes corrompen la fe serán arrojados al fuego inextinguible. Por eso, lo terrible de todos estos antipapas, que han corrompido la fe en todas sus facetas, lo terrible de los cardenales, obispos y sacerdotes que les ayudan a corromperla, y lo terrible de los fieles con algún conocimiento e información que se adhieren a esa jerarquía corruptora de la verdad, pues junto con ellos serán arrojados al fuego inextinguible, por no haber amado la verdad. El asunto de estar o no estar en la iglesia del anticristo no deja de ser espeluznante. Es todo más sencillo de lo que se piensa. Solamente basta el sentido común y la buena voluntad. Basta con saber lo que afirma el Catecismo: que la doctrina revelada por nuestro Señor Jesucristo y transmitida por la Iglesia no puede cambiar jamás ni un ápice. Lo revelado, el dogma, es una verdad eterna, y es maldito quien cambie algo de esa eterna verdad. El símbolo de la fe, quicunque, dice: quien quiera ser salvo, ante todo, es necesario que mantenga la fe católica, y fuera de duda que perecerá eternamente quien no la observare de forma íntegra e inviolada. Luego, es necesario para salvarse mantener la fe católica.
Hemos comprobado por activa y por pasiva que la fe, que la doctrina enseñada por el Vaticano II y llevada después a la práctica por los diferentes antipapas, no tiene nada, pero que nada en común con la doctrina católica perenne, enseñada y practicada por la Iglesia desde nuestro Señor Jesucristo, desde los apóstoles hasta el conciliado. El Papa mantuvo un encuentro con una delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Sueca encabezada por su obispa. Entre ellos también había algún católico, como hicieron saber al Papa. Anne Jekelen, arzobispa luterana de Uppsala, habló al Papa sobre los logros del ecumenismo entre ambas iglesias. Es totalmente otra doctrina, otra fe, otra moral, otra religión, otra iglesia. Entonces, ¿es tan difícil elegir entre la verdad y la bazofia herética? Creo que no. Recuerda que si no tienes la fe verdadera, la fe católica, perecerás eternamente. Dios te dio inteligencia, úsala. No juegues, pues este juego es mortal y te juegas la eternidad. No nos queda otra para salvarnos que adherirnos en cuerpo y alma a la iglesia tradicional, a la iglesia perenne, a la iglesia eterna. El cardenal Mercier llama a lo contrario la gran blasfemia. Veamos. Poner la religión de origen divino en el mismo nivel con las religiones inventadas por los hombres es la blasfemia que atrae los castigos de Dios en la sociedad mucho más que los pecados de las personas y las familias. Y esto es lo que hace una y otra vez la falsa iglesia. San Francisco Javier, en una carta que escribió al capitán portugués de Malaca, Pedro de Silva, el 5 de noviembre de 1549, le decía que el capitán corsario del barco en el que habían realizado una travesía se había portado muy bien con los misioneros y que después había muerto. Y no habían podido recompensarle, pues él mismo escogió morir en sus propias supersticiones. Y de esta manera aquel pobre hombre, por su propia mano, lanzó su alma al infierno. Por eso, el que prefiera mantenerse en la superstición y herejía de la falsa iglesia, también, por su propia mano, lanzará su alma al abismo eterno, ya que para salvarse hay que profesar la fe católica verdadera íntegramente. Y a los que pudieran excusarse, sean seglares o religiosos, de que están en la falsa iglesia por obediencia, San Bernardo les contesta que el que por obediencia se somete al mal está adherido a la rebelión contra Dios y no a la sumisión a Él debida. Pidan fuerzas, recen mucho y actúen. Dios no abandona nunca al que obra en consecuencia para mantener y vivir en la verdadera fe. Hoy, y lo comprobamos bien cada día, la mentira, el error, la herejía, la falacia, el engaño, el pecado, el mal, anida en la mayoría de los corazones humanos, y lo que es peor, todo lo anterior dicho anida bajo capa de bien y de verdad. Todo el mundo vive en la mentira más cruel y se siente a gusto, respirando el aire pútrido, infecto del pecado y del error. Es más, las pocas personas que quedan de pensamiento tradicional, poco a poco, se han ido deslizando y acomodando al pensamiento dominante. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Muy fácil. Han dejado la oración y a la formación espiritual y doctrinal la han arrinconado en lo más profundo del desván. Y si a esto se junta la soberbia del ser humano, tenemos la mezcla perfecta para caer en cualquier clase de herejía, de error. Sin humildad, sin catecismo, sin doctrina sana y seria, sin lectura espiritual, sin meditación sobre las verdades eternas del Evangelio, es imposible mantener la verdadera fe. Si queremos mantenernos fieles hasta el fin, si queremos salvarnos, debemos retomar todo lo recién dicho: el catecismo, la lectura espiritual, la meditación, la oración. Debemos odiar el pecado con celo, con valentía. Debemos sentir un profundo dolor por nuestros pecados y apartarnos como de la peste
de cualquier atisbo de herejía. La herejía es la suma de deslealtad a Dios. Es el pecado de los pecados. Es la cosa que Dios mira con más disgusto en este mundo pecador. Sin embargo, qué poco comprendemos su enorme malicia. La herejía pone una mancha en la verdad de Dios y esta es la peor de todas las impurezas. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Es llamar a Dios mentiroso, tacharle de falso. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. Sin embargo, qué poco hacemos de esa mancha que es la herejía. La vemos y quedamos tranquilos, la palpamos y no temblamos, nos vemos envueltos en ella y no tenemos miedo. Vemos que llega a tocar las cosas más sagradas y no tenemos percepción del sacrilegio. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Respiramos por doquier su hedor y no mostramos signos de aversión o repugnancia. Algunos se llegan hasta a mostrar amables con ella y otros incluso atenúan su culpa. No amamos a Dios lo suficiente como para estar celosos de su gloria. No amamos a los hombres tanto como para sentir por sus almas una verdadera caridad. Como hemos perdido el tacto, el gusto, la vista y todos los sentidos propios de una mente espiritual, podemos vivir en medio de esta plaga odiosa tranquilamente, imperturbablemente, reconciliados con su inmundicia, incluso mostrando hacia la herejía una tolerancia simpática. ¿Por qué estamos tan por debajo de los santos, de nuestros mayores? Porque carecemos de amor a la verdad en cuanto verdad como verdad de Dios. Nuestra caridad es falsa, nuestro celo por las almas es insignificante, porque no tenemos celo por el honor de Dios. Somos tan mezquinos, tan pobres. Donde no hay odio a la herejía no puede haber virtud ni santidad. Por lo tanto, si no tenemos una justa indignación ante tanta herejía, pecado y maldad, es porque nos hemos amoldado a ella. San Juan Crisóstomo y Santo Tomás de Aquino dicen que no se encoleriza cuando le exige la razón, peca. La ira que tiene causa justa no es ira, sino justicia. El que se encoleriza sin motivo o por causas personales se hace culpable. Pero el que no se irrita cuando la razón le exige, cuando está en juego el honor de Dios y la salvación de las almas, comete un pecado grave, pues con su complacencia en el mal está propagando el vicio, el error y ayudando a que los crímenes no sean reprimidos. Y a todo lo dicho por Crisóstomo y Santo Tomás, añadir que si peca el que no se encoleriza cuando el honor de Dios es conculcado, ¿qué pecado más brutal comete el que no solo no se encoleriza, sino que incluso llega a decir que los papas herejes de la falsa iglesia modernista son papas y santos, y que la espuria iglesia del anticristo sigue siendo la iglesia católica? Por favor, la herejía repugna a Dios nuestro Señor y del mismo modo nos debe repugnar a cada uno de nosotros. Odiemos la herejía, huyamos de ella a la carrera. San Hermenegildo mandó acuñar una moneda en la que estaba grabado: apártate del hereje. Prefirió morir antes que recibir la comunión de manos de un obispo hereje. Pensémoslo bien. Hoy toda la falsa iglesia está repleta de obispos herejes. San Juan Evangelista nos dice que ni recibamos ni saludemos siquiera a quien no traiga consigo la verdadera doctrina. Si San Hermenegildo y San Juan nos mandan
que no saludemos ni recibamos al hereje y que nos apartemos de él? Qué terrible es el que osadamente no solo no hace caso a estos mandatos, sino que se abraza y se une al hereje, a la iglesia hereje. En las anteriores charlas se ha ido delimitando y aclarando la verdadera doctrina, la verdadera fe. Debemos creer firmemente todo lo que Dios ha revelado y la iglesia nos ha enseñado. Debemos incluso hasta llegar a dar la vida antes que apartarnos lo más mínimo del magisterio perenne de la Iglesia Católica. Queremos vivir y morir en la fe de nuestros mayores. A lo largo de las 7 charlas de Esencial Conferencia se han expuesto las razones por las que tenemos que abandonar la Iglesia conciliar, ya que esa Iglesia es incompatible con el catolicismo romano y que por tanto es una nueva religión, con una nueva doctrina, un nuevo culto y una nueva disciplina. Hemos mostrado que los cambios sustanciales que introdujeron en la fe católica, esas reformas heréticas dañinas y blasfemas, no pueden proceder de la Iglesia Católica. En el acto de fe decimos: Dios mío, creo firmemente todas las verdades que habéis revelado y que nos enseñáis por medio de la Iglesia, porque vos no podéis engañaros ni engañarnos. No es posible atribuir a la Iglesia y a un auténtico vicario de Cristo los errores que comprobamos cada día a nivel dogmático, moral, práctico y disciplinario, ya que atribuirlos a la Iglesia es atribuirlos a Cristo. Por otra parte, la Iglesia no puede convertirse en un peligro para la fe y la moral de los fieles. Ella no puede darnos veneno, como hemos visto que a partir del concilio comenzó a dar a toneladas. Hemos comprobado a lo largo de las charlas una y mil veces que lo que era la Iglesia Católica fue ocupada por anticristos desde Juan 23. La secta modernista bien puede ocupar la Iglesia, pero jamás podrá pretender ser la Iglesia. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Lo primero es que en la Sagrada Escritura ya estaba anunciado que llegaría la apostasía. También es el más horrible castigo que Dios nos puede mandar, como San Pablo nos dice en la segunda epístola a los tesalonicenses, dirigiéndose a todos aquellos que, por no haber tenido el amor a la verdad que los habría salvado, Dios les envía un poder engañoso que lo lleva a creer en la mentira, y de esta manera llegarán a condenarse todos aquellos que no quisieron creer en la verdad y prefirieron quedarse en la maldad. El texto es más fuerte de lo que pensamos. Solamente se va a salvar aquella persona de buena voluntad que ama la verdad y el bien. Dios quiera que nosotros seamos y hasta el final pertenezcamos a ese escaso grupo de personas, pues en estos tiempos de apostasía se ama con pasión la mentira y todo lo que no es Dios. Entonces, Padre, díganos, ¿dónde está la verdadera Iglesia Católica? La verdadera fe, el dogma, nos dice que el hereje y el cismático se salen de la Iglesia, dejan de pertenecer a la Iglesia. Los antipapas del Vaticano II son herejes y cismáticos. Sí, y por mucho. El clero de la Iglesia nacida del concilio es hereje y cismático. Sí, y por demás. De lo anterior se deduce la conclusión que es súper facilita. Si la herejía y el cisma te echan de la Iglesia y los antipapas y cleros son mega herejes y cismáticos, está clarísimo que al salirse de la Iglesia ellos no son la Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Ellos son miembros de la Iglesia del Anticristo que fue fundada en el concilio. Ellos no son católicos. Entonces, ¿dónde se encuentra la verdadera Iglesia? En las catacumbas. En esa persona o en ese grupo de personas que mantienen íntegra la única y verdadera fe católica. Viene a cuento lo que escribió San Atanasio desde el exilio a sus fieles.
ya que parece escrito para nosotros. Veamos cómo los consuela en aquellos momentos de tribulación que estaban pasando. Les dice a ellos y también a nosotros: que Dios os consuele. He sabido que no solo os entristece mi exilio, sino sobre todo el hecho de que los otros son los herejes, se han apoderado de los templos por la violencia y vosotros habéis sido expulsados de esos lugares. Ellos entonces poseen los templos, vosotros en cambio la tradición de la fe apostólica. Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. ¿Qué es más importante, el lugar, el templo o la fe? La verdadera fe, obviamente. ¿Quién ha perdido y quién ha ganado en la lucha? ¿El que tiene el lugar o el que retiene la fe? El lugar, el templo, ciertamente es bueno, supuesto que allí se predique la fe de los apóstoles. Es santo si allí habita el santo. Vosotros sois los dichosos que por la fe permanecéis dentro de la Iglesia, descansáis en los fundamentos de la fe y gozáis de la totalidad de la fe, que permanece inalterable. Por tradición apostólica ha llegado hasta vosotros y un odio nefasto ha querido desplazarla, pero no ha podido. Así, ellos, los herejes, cuanto más violentamente tratan de ocupar los lugares de culto, más se separan de la Iglesia. Afirman que representan a la Iglesia, pero en realidad son los que al desviarse se están expulsando de ella. Incluso si los católicos fieles a la tradición se reducen a un puñado, ellos son la verdadera Iglesia de Jesucristo. Gracias, San Atanasio, por tus verdades, por tus ánimos, por tu consuelo. Ellos, los herejes, tienen los templos, nosotros la fe de nuestros mayores. Y aunque seamos un puñado, somos la verdadera Iglesia católica fundada por Jesucristo. Pertenecemos a la única y verdadera Iglesia católica. La fe es la piedra preciosa que hemos de mantener pase lo que pase, cueste lo que cueste. Ya sabemos que hoy escasean los héroes, pero nosotros debemos serlo, y antes que apostatar de la fe, pidamos la gracia de ir con fortaleza y alegría al martirio si llegara el caso. La siguiente historia real nos muestra la valentía, grandeza de alma y amor a Dios de una persona sencilla, de un padre de familia chino. Lo cuenta su hijo José, sacando los datos de cartas de relatos de compañeros de cautiverio y de su misma madre, que pudo verle y estar con él sus últimas horas. El caso es aterrador. Con la prisión del obispo de Shanghái, Monseñor Ignacio Kun, el 8 de agosto de 1955, se reanudó la persecución comunista contra los sacerdotes, los religiosos y los cristianos más conocidos por su piedad y su influencia. Un día, las autoridades le preguntan al padre de José: «¿Confiesa que el obispo es antipatriota y enemigo del pueblo?». Él respondió con valentía, tajante: «No». Solamente por rechazar una afirmación calumniosa contra su obispo, fue condenado a 10 meses de cárcel, comenzando a pagar su testimonio de cristiano íntegro. 3 años después, el gobierno organiza un curso de reeducación, entre comillas, para los católicos. Allí les inculcan una y otra vez toda clase de viles mentiras contra la religión católica. Un día, el presidente de ese curso se dirige a los reeducandos y les dice: «Todos los que no apoyan al Partido Comunista y no quieran rechazar la autoridad del Vaticano, que levanten la mano». Silencio de frío glacial en toda la concurrencia. De pronto, un hombre, uno solo, se pone de pie
bien erguido. Es mi Padre. El Espíritu Santo le ha infundido un valor sobrehumano. Levanta bien alto la mano derecha ante las miradas atónitas de todos. ¿Por qué estás contra el gobierno comunista?, le pregunta el presidente. Como auténtico mártir, testigo de Cristo, mi padre responde: porque yo creo en Dios y el comunismo es ateo. No puedo renegar de mi fe. Algunos se levantan y le abofetean. El presidente le manda al tribunal local, que pronto lo juzga y fulmina la sentencia terrible: 7 años de prisión y trabajo forzado. Desde ese momento, para mi madre y para nosotros, los 6 hermanos, calificados como familia antirrevolucionaria, comienza la opresión de la miseria y del odio. Pero siguiendo las enseñanzas y ejemplos de mi padre, estábamos dispuestos a perderlo todo con tal de conservar el amor de Dios. Orábamos, sufríamos y teníamos ya preparado el hatillo de ropa para el caso de que vinieran de repente a llevarnos presos. Nuestro padre, al despedirse, nos había dicho: me voy, pero pido al Señor que nos reúna a todos en el cielo. No tengo nada que dejaros, sino la fe. Esta vale más que todos los tesoros. Adiós, hasta que nos veamos en el cielo. Entonces no podíamos imaginar que no volveríamos a verlo. Contrajo una enfermedad grave con vómito de sangre. Cumplidos los 7 años de su condena, de nuevo pretendieron que renegara de la fe, pero se mantuvo firme. Por eso, y contra toda justicia, lo retuvieron en los mismos trabajos forzados, sometiéndolo además a continuos procesos y vejámenes. En una de esas ocasiones, después de molido a palos, lo dejaron 3 días y 3 noches a la intemperie. Pero ningún tormento tuvo fuerza para arrancarle la fe, y así, irritados y vencidos por tanta valentía, decidieron suprimirlo definitivamente. Trasladado a un hospital, dijeron que padecía cáncer y le aplicaron una inyección que para él fue mortal. Murió el 10 de agosto de 1973. Sus últimas palabras, débiles palabras, fueron estas: Jesús, María, José, salvadme. Y mientras que este gran héroe de la fe, este gran mártir desconocido pero gran santo, junto con millones de católicos más perseguidos y despedazados en los países comunistas, Juan XXIII y Pablo VI se burlaban de tanta sangre vertida, ayudando con todas sus fuerzas, con escritos, con palabras y obras, a la bestia del comunismo. Y en estos días, Francisco ha pisado con fuerza toda la sangre derramada por mantenerse fiel a Jesucristo y su Iglesia en China. ¡Qué dignidad, qué grandísimo ejemplo nos da un hombre, digamos, normal y corriente! Y aquí, en la vieja Europa, la mayoría de los católicos, entre comillas, vaticanistas, aunque muchos de ellos vean la verdad, prefieren seguir en la iglesia del anticristo antes que tener problemas en la familia, perder amigos, etc. La mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento, nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Para ser madre de todos se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María Madre mestiza a Dios.
verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. Exactamente igual que el valiente chino de la historia. ¡Qué pena! Se están jugando la eterna condenación, ni más ni menos. Seamos como él y digamos como él. Porque creo en Dios, no puedo ir por la senda de los impíos. Porque creo en Dios, no puedo creer ni estar en la falsa iglesia hereje y cismática del conciliado. Si después de escuchar las diferentes charlas de la esencial conferencia, alguna persona siguiera sosteniendo que la iglesia del concilio es la iglesia católica y que los antipapas han sido papas verdaderos, a esas personas les hago llegar lo siguiente, pidiéndoles lo escuchen con los 5 sentidos, ya que mucho les conviene hacerlo así. Ustedes, al afirmar que unos papas, entre comillas, repletos de herejías, y una iglesia idem de idem, sigue siendo la verdadera iglesia católica, con un verdadero papa a la cabeza, ustedes han pasado a ser tan herejes y apóstatas como ellos lo son. Es un pecado contra el Espíritu Santo, después de saber lo que ha pasado en lo que era la Santa Madre Iglesia, obstinarse en decir que los demonios, pues han hecho bien su oficio, pueden ser papas y, para más cinismo, también santos canonizados. Por favor, no se condenen, amen y busquen la verdad que es Cristo y su Santa Iglesia. Crean en Dios y no en las fábulas. Una vez más remarco que a partir de Pío XII todos los papas elegidos habían abandonado la fe antes de los cónclaves. Por eso su elevación al pontificado fue inválida. San Jerónimo explica que por abominación de la desolación se ha de entender el dogma pervertido. Y cuando lo hayamos visto establecido en el lugar santo, es decir, en la Iglesia y en su más alta jerarquía, debemos huir hacia las montañas. Esto es, debemos de alejarnos de esa pseudo-iglesia herética. Pablo IV dijo que la instalación de un no católico sobre la cátedra de Pedro constituye la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel y por nuestro Señor. San Bernardo, hablando del falso Papa Anacleto II, se lamentaba amargamente diciendo: la abominación está en el lugar santo. La historia nos enseña que hubo unos cuantos papas falsos, antipapas, caídos en la herejía, mientras que no existe estrictamente ningún papa que se desviara de la fe. Un hombre que profesa errores en la fe es un hereje, un impostor, aunque sea obispo o cardenal. Si un tal falso profeta tiene éxito en hacerse elegir por un cónclave, claro está, inválidamente, deviene un ídolo abominable, pues un hereje no es católico y está fuera de la Iglesia. De esta manera, ya tendríamos instalada la abominación desoladora en el lugar santo. Desde la muerte de Pío XII, esta pesadilla se ha hecho realidad varias veces en la elección de los diversos antipapas. Va contra el sentido común, contra todas las leyes de la Iglesia, que un hereje que por su herejía se pone fuera de la Iglesia pueda ser su cabeza. Una pregunta: ¿los protestantes, por ser herejes, están fuera de la Iglesia? Todo el mundo contesta que sí. Entonces, ¿cómo es que los papas conciliares, que profesan las mismas herejías que los protestantes, pueden estar dentro de la Iglesia y encima como cabeza de la misma? No sigamos. Es imposible sostener que un heresiarca de estos está dentro de la Iglesia como papa de la misma. Quien esto llega a afirmar es debido a que la abominación de la desolación se ha instalado en su espíritu y que la mente se le ha pervertido. Entonces, es diáfano
que al igual que todas las sectas protestantes se salieron de la Iglesia por sus herejías, la Iglesia del Vaticano II se ha convertido en una secta más protestante. Sencillamente, una secta más, ya que bien hemos probado que profesa las mismas doctrinas erróneas de los protestantes y muchas más. La estructura que ha ocupado lo que era la Iglesia Católica no es católica. Es una organización que fraudulentamente ha usurpado el lugar santo y lo ha pisoteado con increíble fuerza. Una iglesia apóstata no puede ser la iglesia, un papa apóstata no puede ser papa. Por ejemplo, durante los 3 primeros siglos de la iglesia hubo millones de mártires. Ellos han preferido morir antes que sacrificar a los ídolos. Los cristianos que por miedo echaron incienso a los ídolos, la Iglesia siempre los consideró como apóstatas. Veamos un ejemplo. Juan Pablo II sacrificó voluntariamente a los ídolos, convocando reuniones idolátricas y participando activamente en todos sus hechizos y brujerías. Es más que grave decir que un idólatra, que un apóstata de esa categoría pudo ser verdadero papa. Millones de mártires dan testimonio en contra con su sangre vertida antes que renegar de Cristo y apostatar. El Segundo Concilio de Constantinopla, el año 553, mandó lo siguiente: si alguno no anatematiza a Arrio, Eunomio, Macedonio, Apolinar, Nestorio, Eutiques, Orígenes, así como sus escritos impíos, y a todos los herejes condenados y anatematizados por la Santa Iglesia Católica y Apostólica, así como a todos aquellos que han tenido o tienen opiniones semejantes a las de los herejes mencionados, sea anatema. Y el mismo concilio estatuye que si alguno enseña o escribe algo en oposición a lo declarado por el concilio, si es obispo, será privado del episcopado. Todos los antipapas conciliares han mantenido las herejías ya condenadas, como por ejemplo, según Wojtyla, se puede negar que la Virgen María sea la Madre de Dios, como los nestorianos, y seguir conservando la fe. Siguiendo la preciosa norma de que la evidencia se muestra, no se demuestra, ha quedado con creces evidenciado que la Iglesia está ocupada por el enemigo. Si alguno, después de escuchar todo lo dicho en las 7 conferencias, afirmara todavía lo contrario, les aseguro, ni aunque resucitara un muerto le convencería. Esa es la realidad. No juzgo las intenciones de las personas que no están informadas, aunque ya tienen culpa por no buscar la verdad. Pero las personas que ya saben todas las cosas que se han dicho en la esencial conferencia y siguen en sus 13 de que la secta conciliar es la Iglesia y que Francisco es el Papa, puedo afirmar que poseen una gran malicia al no querer amar la verdad. De ser así, al tener por santo padre al anticristo, ustedes se están condenando por su propio juicio y están blasfemando contra la santidad y pureza de la Iglesia Católica. Sean humildes y comiencen a vivir la verdadera fe en las catacumbas. De lo contrario, cuando veáis que la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel está en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Nos avisa nuestro Señor en la Sagrada Escritura que cuando en la cima de la Iglesia se haya instalado el error, huyamos rápidamente de ella y corramos a los montes por donde corren los preciosos y cristalinos ríos de la tradición. De no hacerlo así, pereceremos en las cenagosas aguas de la herejía. Bueno, estamos llegando al final. Con evidencia hemos visto que la Iglesia Católica no está en Roma, sino en las catacumbas. La próxima charla, que será la 8ª de la esencial conferencia, tratará de dar luz a todos aquellos que se han librado de la mentira de la Iglesia conciliar, pero que en ella han recibido cientos de veces los diversos sacramentos. Hablaremos de si esos sacramentos han valido para algo,
si hay que repetirlos, etc. El tema es muy interesante y necesario, ya que pudiera ser que muchos de los que se salen de Babilonia y vienen a la tradición, según la edad que tengan, repito, pudiera ser que no hubiesen confesado ni comulgado nunca, válidamente. Y esto es fuertísimo. Hablaremos sobre la validez de los sacramentos del Novus Ordo, es decir, de los sacramentos engendrados por la Iglesia del Vaticano II. Nosotros, gracias a Dios, bien sabemos dónde está la Iglesia Católica y, como dijeron los macabeos, permaneceremos en la fe de nuestros mayores. Y acto seguido salieron de la ciudad a esconderse y organizarse en los campos de Israel. Al igual nosotros nos hemos salido de la Iglesia apóstata y nos hemos ido a las catacumbas para escondernos de la herejía y organizarnos para de esta manera poder salvar nuestra alma. Termino con un artículo muy bueno del obispo Fulton Sheen, que viene muy a cuento para aclarar aún más todo lo ya dicho. Sabemos que todo el que niega a Cristo, es decir, todo el que niega la verdad, la verdadera fe, es un anticristo. Y de estos ha habido demasiados a lo largo de la historia. Pero, ¿quién será el anticristo con mayúsculas? El anticristo no tendrá horrible figura, sino todo lo contrario. Poseerá una personalidad muy atractiva y parecerá lleno de cualidades y virtudes. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Y yo añado, aquellos días han llegado y son nuestros días. Sigue diciendo, el anticristo no será llamado así, anticristo, pues de esa manera no tendría seguidores. No usará medias rojas, ni vomitará azufre, ni llevará tridente. La Sagrada Escritura no define al diablo como si fuera un bufón, más bien lo describe como un ángel caído del cielo, como el príncipe de este mundo, cuya misión es decirnos que no hay otro mundo. Su lógica es simple. Si no hay cielo, no hay infierno. Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay ningún juez. Y si no hay juicio, entonces lo malo puede ser bueno y lo bueno puede ser malo. Pero sobre todas estas descripciones, nuestro Señor nos dice que va a ser tan parecido a Él mismo que engañará aún a los escogidos si esto fuera posible. Y ciertamente que una imagen del demonio tal como se le representa en los libros nunca se vio que pudiera engañar a los escogidos. Entonces, ¿cómo se presentará para poder conseguir seguidores para su religión? En medio de un aparente amor por la humanidad y un discurso superficial de libertad e igualdad, él tendrá un gran secreto que no lo dirá a nadie. Él no creerá en Dios, porque su religión será la fraternidad sin paternidad. Él va a crear una contraiglesia que será la mona de la iglesia, al igual que él, el diablo, es el mono de Dios. Tendrá todas las notas y las características de la iglesia, pero a la inversa, y vaciada de su divino contenido. Esa iglesia será el cuerpo místico del anticristo, que se parecerá en todo lo exterior al cuerpo místico de Cristo. Por lo recién escuchado, el anticristo para poder engañar tiene que ser muy parecido a Cristo. Y yo pregunto, ¿quién más parecido a Cristo que el papado, que un papa? En el Estadio Olímpico de Roma, antes de comenzar el partido por la paz convocado por Francisco, sonó por todos los altavoces del estadio y del mundo entero, mandado por Francisco, una canción cuya letra dice: imagina que no hay paraíso, ningún infierno debajo de nosotros. Imagina que no hay países, ni religiones tampoco.
imagina que no hay posesiones, etcétera, etcétera. Francisco, que para la mayoría de las personas es el Papa, mandó cantar el himno masónico por excelencia. Imagina un mundo en el que no hay cielo, ni infierno, ni religión, es decir, en el que no hay Dios. Yo os pregunto muy seriamente, sed muy sinceros en la respuesta. ¿Tenemos que esperar todavía al anticristo? Repito la pregunta. ¿Tenemos que esperar todavía al anticristo? Ayer fue la preciosa solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, patrona de España, la que con su divina planta aplasta todas las herejías. A ella, con toda nuestra alma, le pedimos que nos ayude con su gracia a perseverar en la fe católica, pase lo que pase, hasta el final. Eso es lo que os deseo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.